nuevo. Ya mi compañera Adriana les presentó muy brevemente, o en la medida de la posibilidad de hacerlo breve, en qué consiste el cambio climático y qué es la variabilidad climática, es decir, los fenómenos que nos están afectando cada vez más en las distintas áreas del desarrollo, inclusive del riesgo y la vulnerabilidad que tenemos en nuestros territorios. Entonces, lo que me corresponde a mí ahora es presentarles, voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, es en qué consiste el blindaje, qué es blindar, infraestructuras o obras públicas, y qué metodología hemos creado y qué estamos haciendo, cómo, digamos, o qué incluye esa metodología. Posteriormente ya vendrán nuestros consultores nacionales, que son los que les van a presentar el cómo se ha implementado esa metodología en los distintos municipios y para cada uno de los casos concretos. Todos hemos seguido la misma metodología. Entonces, el nombre del mecanismo que nosotros estamos llevando a cabo es Mecanismo Regional para la Gestión Integral del Riesgo y la adopción del blindaje climático en la infraestructura pública. Ese es el nombre oficial o formal del mecanismo que estamos implementando. Y qué instituciones estamos involucradas. Esto me parece importante que lo tengamos en cuenta. Somos dos instituciones del sistema de la integración centroamericana SICA. El Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, en el que yo trabajo, es el ente oficial del sistema de integración centroamericano encargado de fortalecer las capacidades de gestión pública de las y los funcionarios en Centroamérica. Es decir, nosotros somos los encargados de apoyar los procesos de fortalecimiento de capacidades, de técnicas, de técnicos inclusive, de cómo hacer que mejore la administración de la cosa pública de Centroamérica. Entonces trabajamos tanto con funcionarios en el ámbito nacional como obviamente funcionarios en el ámbito local. Y por otra parte también tenemos al CEPREDENAC, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central. ¿Qué hace CEPREDENAC? Bueno, CEPREDENAC es el ente encargado de coordinar las políticas de gestión integral del riesgo de cada uno de los países centroamericanos de una forma regional. Es decir, genera instrumentos, genera políticas conjuntas, genera información, genera apoyos para que entonces los fenómenos que nos afectan a todos en Centroamérica podamos atenderlos bajo una misma lógica de intervención. Entonces, el CEPREDENAC ha hecho una labor muy importante de capacitación y de homologación de políticas públicas, de institucionalidad y de herramientas que utilizan nuestra institucionalidad centroamericana y los países y los municipios también en materia de gestión del riesgo. Entonces, es el trabajo conjunto de esas dos instituciones lo que está llevando a cabo la constitución de este mecanismo. Sin embargo, no estamos haciéndolo porque se nos ocurrió, sino que lo estamos haciendo porque en Centroamérica los y las mandatarias han establecido dos instrumentos de política pública regional que nos mandatan, y esos son la Estrategia Regional contra el Cambio Climático, que mandata la creación de este mecanismo. Esta estrategia fue aprobada, si no me equivoco, en 2010, 2011, y lo que busca es aunar los recursos y las acciones que en Centroamérica los países conjuntamente vamos a hacer para responder ante los retos del cambio climático y la variabilidad climática. Y uno de esos mecanismos que ahí se planteaba es lo que nosotros estamos haciendo. A su vez, los centros de prevención y de gestión de riesgo, de desastre y defensa civil en toda Centroamérica aprobaron también la política centroamericana de gestión integral de riesgo. En esta política se determina que el mecanismo debería ser llevado o orientado hacia la acción local. ¿Por qué hacia la acción local? ¿Por qué hacia los municipios? Bueno, porque resulta que ya hay bastante éxito de trabajo a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en El Salvador, el Ministerio de Obras Públicas tiene una unidad especializada en la incorporación de la variable de gestión de riesgo a desastres en las inversiones públicas nacionales, y eso se llama DAGER. Es una institución que forma parte del MOB y que está haciendo este proceso a nivel nacional. En Honduras también se están haciendo algunas metodologías de incorporación de la variable de gestión de riesgo a desastres dentro de la inversión pública, pero de nuevo eso es a nivel nacional. Lo que tenemos entonces que responder, y a eso es el objetivo de nuestro mecanismo, es la brecha existente entre cómo se hacen las valoraciones de inversión pública en nivel nacional, incluyendo la variable de riesgo, y a nivel local. No es un secreto para nadie que nuestros municipios tienen muchas debilidades. Tienen presupuestos reducidos,
tienen algunos problemas también con cambios de técnicos, también tienen muchas deficiencias en algunos casos en materia, por ejemplo, de dotación de recursos para capacitaciones, para metodologías, para más tecnologías que puedan utilizar. Entonces eso hace que la valoración del riesgo haya sido menos desarrollada en el pasado y por ende más necesario es que nosotros lo empecemos a hacer en Centroamérica. Entonces, para poderlo hacer, nos hemos asociado con las asociaciones de municipios que en cada país de Centroamérica existen. Obviamente, Comures ha sido el socio contraparte en El Salvador, pero también hemos trabajado con la Asociación de Municipios de Honduras, en Amón, para que ellos nos ayuden en todo el proceso de intercambio, de operación, inclusive de selección de los municipios en Honduras, y también con la Asociación de Municipios en Panamá. En una segunda fase también estaríamos integrando otras asociaciones de municipios. Entonces, empecemos a hablar qué consiste el blindaje climático, qué hace o qué deberíamos hacer con el blindaje climático. Y aquí hay dos elementos esenciales. El primero es cómo enfrentar los riesgos presentes, es decir, los actuales, los que tenemos hoy día en nuestros municipios, para minimizar las pérdidas en la infraestructura local, lo que ya está sucediendo en los municipios. Entonces, por ejemplo, en el Muelle de la Libertad, los que son de la Muelle de la Libertad saben que recurrentemente, una vez o cada 2 veces una vez al año o cada 2 años, se están dando grandes marejadas. Ya es algo que conocen, ya es algo que saben que está ahí y que va a suceder. Es un riesgo presente, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos hacer es conocer bien el impacto de este riesgo sobre una infraestructura y asegurarnos que esa infraestructura le vamos a hacer las acciones necesarias para protegerla ante ese riesgo que es presente, que está ahí y que es actual. Sin embargo, lo que nos mencionaba la compañera también es un tema claro. El riesgo que nos trae ahora la variabilidad y el cambio climático son distintos. Eso quiere decir que vamos a encontrarnos que en un periodo de 10, 15 o 20 años ya no solamente vamos a tener las marejadas que conocemos, que son cada año, cada 2 años, sino que vamos a encontrarnos con fenómenos anormales o atípicos. Por ejemplo, también en el muelle del Puerto de la Libertad, resulta que este año, en el mes de mayo, se dio una marejada atípica, que sumó los fenómenos que mencionaba Adrián, y fue una marejada tan alta que dañó en una cantidad muy considerable la capacidad del Muelle de la Libertad de brindar los servicios tan necesarios que tiene ese municipio, y se vieron sumamente afectados. Todavía no se han recuperado de esos efectos. Y ojo, eso sucedió este año con las condiciones actuales. ¿Qué puede pasar en 15 años si resulta que los efectos de cambio climático son más intensos? La situación puede ser peor todavía. Entonces, eso nos tiene que hacer considerar de que los riesgos no solamente tenemos que prepararnos para los que ya tenemos, sino que tenemos que incorporar la variable prospectiva del tiempo en unos 10, 15 o 20 años, de cómo puede incidir de forma extraordinaria. Pero además, resulta que no solamente se debe hacer blindaje a las obras que ya tenemos, sino que ustedes constantemente están haciendo inversión en obra nueva, que una escuela, que van a pavimentar una calle, que van a llevar el alumbrado público a otras zonas, a otras comunidades, que van a ampliar el acueducto municipal, en fin. Para las distintas decisiones de inversión de obra pública, ustedes deberían considerar también entonces cómo hacer inversiones que incluyan la variable de riesgo para que no sean inversiones de alto riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos el caso hace menos de 3 años, si no me equivoco, en un municipio hondureño donde un puente financiado con recursos municipales fue destruido por un fenómeno meteorológico, digamos, extremo, un conjunto de tormentas, a menos de 3 meses de haber sido construido un puente. ¿Cuánto cuesta hacer un puente en nuestros municipios? ¿Cuántos recursos tiene un municipio para sacar a hacer un puente? Y no rindió un año. Imagínense, ¿qué le va a decir uno a un ciudadano o a una comunidad que se le acaba de construir un puente que se cae menos de un año después de haber sido construido? ¿Qué falló ahí? Falló el análisis del riesgo presente
en una obra de infraestructura que se iba a construir. Entonces no solamente tenemos que proteger las obras que ya tenemos, sino que tenemos que mejorar la forma en la que nosotros planificamos las obras y las diseñamos. Y ahí es donde la metodología que nosotros hemos construido busca trabajar. Cómo hacer que ambos tipos de inversión sean inversiones de bajo riesgo y que sobre todo su rédito, es decir, el servicio que le brinda a la comunidad, dure más en el tiempo. Eso es lo que busca la metodología de blindaje. Claramente estamos hablando que la gestión del riesgo entonces tiene que ser incorporada en todo el ciclo del proyecto, es decir, desde el diseño, desde la formulación, desde el estudio de las alternativas y obviamente en la implementación o el desarrollo del proyecto y en su evaluación o monitoreo posterior. Porque también es necesario decirlo, nosotros podemos prepararnos ante las grandes condiciones que podamos identificar del riesgo presente y las más probables al riesgo futuro, pero esas condiciones pueden cambiar. El cambio climático puede hacer que cambien esas condiciones, que sean cada vez más intensas, y por ende hay que monitorear si las medidas adoptadas han sido suficientes o si es necesario adoptar otras medidas. Entonces también es una acción de seguimiento y de monitoreo que hay que continuar. Entonces, la metodología que nosotros hemos diseñado busca dos aspectos esenciales, que es brindar la capacitación necesaria para entender lo que es el cambio climático, la variabilidad y el riesgo, y sobre todo de cómo llevar a cabo procesos de blindaje en obras de infraestructura, pero además brindar asistencia técnica, para asegurarnos de que el proceso adopte, digamos, las medidas necesarias en materia de diseño ingenieril, por ejemplo, en manera de estudios de vulnerabilidad y riesgo de escenarios de cambio climático y cómo inciden dentro de, el municipio. Entonces, cuando hablamos de blindaje, hay que tener en cuenta que hay un elemento esencial. Hay dos tipos de medidas que están asociadas al blindaje. La más conocida, o la que uno más rápido piensa cuando hablan de blindaje, son las medidas estructurales. ¿Qué es una medida estructural? Básicamente, por ejemplo, hacer diques. Es muy común en nuestros municipios, por ejemplo, o asociados a cuencas importantes que tienen historia de inundaciones, de que una de las medidas que se hacen para proteger las comunidades, ¿cuáles son? Los diques. Hacer un dique que proteja una calle, que proteja una comunidad, que proteja una zona productiva, en fin, esa es una muy conocida. Por ejemplo, hacer canales de alivio ante inundaciones. Por ejemplo, hacer rompeolas. Pero ojo, el caso de la Libertad, de Maya de la Libertad, el rompeolas no ha sido suficiente. El fenómeno de Mayo fue todavía más intenso de lo que el rompeolas pudo soportar. Entonces, las medidas estructurales son importantes, pero no necesariamente nos resuelven todo el problema, y eso hay que tenerlo en cuenta. Distintos tipos de alternativas, ven cómo poder proteger la infraestructura, e inclusive cuando nosotros vamos en las carreteras y vemos esos grandes protecciones de los aluviones, ¿verdad? Para las carreteras, para cuando haya mucha lluvia, pues que no vayan a derrumbarse sobre el terreno. Es decir, ¿qué son las medidas estructurales? Básicamente son medidas de obra gris, de construcción, que se hacen para proteger una infraestructura concreta y se pueden hacer durante el proceso de construcción de la obra o cuando la obra ya está ahí, para proteger y asegurar que esa obra dure más tiempo brindando sus servicios por los cuales fue construida. Entonces, las medidas estructurales, como pueden ver, son medidas un poco más conocidas por todos nosotros. Las hemos visto, que están en las infraestructuras que cada vez más se están haciendo este tipo de obras. Sin embargo, hay otro tipo de medidas que también son absolutamente claves y nosotros les decimos que son medidas no estructurales. Entonces, ¿qué es una medida no estructural? Mira, aquí sobre todo estamos hablando de la gestión del riesgo. ¿Y esto qué implica? Implica, por ejemplo, el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un instrumento absolutamente clave para reducir el riesgo. Nosotros tenemos que saber dónde son las zonas de riesgo del municipio.
Y entonces, sobre las zonas de riesgo del municipio, usted tiene que saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y usted tiene que decirle a la comunidad, mire, esta es una zona de inundación. Entonces, en una zona de inundación, ¿qué tipo de medidas, qué tipo, por ejemplo, de construcciones no pueden hacerse? ¿O qué tipo más bien de construcción es la que debemos aprovechar? O si de todo no podemos construir ahí. Eso hay que hacerlo eventualmente. Por ejemplo, ahorita que está el tema del agua, que es un tema crítico, gran parte de los sistemas de agua potable en los que nosotros estamos trabajando tienen problemas porque ha mermado la capacidad del acuífero para brindar agua. Pero cuando usted sube la cuenca, la parte alta de la cuenca, resulta que está deforestada. No están protegidas, no tienen áreas de conservación. Entonces, miren, ¿qué sucede? Está lloviendo menos. Hemos deforestado la parte alta de la cuenca. Entonces, cuando llueve muy intensamente, la cuenca ha perdido la capacidad de absorber el agua, que ese es el labor que hacen los árboles. Y como no hay absorción, entonces es muy poco el agua que llega al manto acuífero. Pero ¿qué sucede también? Como hemos deforestado, baja la gran cantidad de agua con sedimentación, que entonces afectan los ríos y que entonces también eso puede provocar desastres naturales. O desastres, perdón, no son naturales, son construidos socioculturalmente, llaman a colegios compañeros. Entonces vean que las medidas no estructurales lo que buscan es cambiar la forma en la que estamos gestionando. ¿Cómo qué? Como miren, hay que proteger las cuencas altas. Hay que hacer reforestación. Si ya la cuenca está dañada, la parte alta ya ha sido deforestada, hay que hacer reforestación. Hay que enseñarle a la comunidad la importancia que tiene proteger el recurso hídrico. En Honduras estamos trabajando con una zona, por ejemplo, en San Lorenzo, donde tienen una quebrada. Usted va durante casi todo el año, la quebrada está seca. No da problemas. Pero resulta que los inviernos, cuando hay tormentas o cuando hay huracanes, esta quebrada crece de tal manera que genera inundaciones en una escuela y en el hospital. Entonces, cuando estamos haciendo trabajo de campo en la quebrada, nos encontramos que toda la quebrada está llena de basura, de residuos que la gente tira ahí, que colchones, que lo que sea. ¿Qué sucede? Cuando viene el agua se atasca en estos residuos, viene además con ramas, con sedimentos, llega con toda esta basura y genera grandes dificultades para que el cauce continúe. Entonces, como el cauce no continúa, se desborda. Pero además de eso, la gente está construyendo, invadiendo en el cauce. Entonces vean que muchas veces el riesgo en nuestros municipios no tiene que ver con la falta de infraestructura, sino con la falta de medidas para que no se dé eso. Medidas como cuáles: hacer una limpieza semestral al cauce de las quebradas, por ejemplo. En muchos casos los municipios ya tienen un bajo, o ya tienen maquinaria o tienen personal, entonces pueden dedicar un día al semestre a hacer una limpieza de la cuenca. Con solo que esa quebrada esté absolutamente limpia, que tenga buenas condiciones de drenaje, va a ser suficiente para que en los periodos de lluvia intensos esa cuenca sea más capaz de solventar las necesidades de ese municipio para que no se inunde. Entonces vean que la gestión también de las medidas no estructurales es clave, que tiene que ver con el ordenamiento, con normativa ambiental, como por ejemplo proteger la parte alta, asegurar que se reforeste si es necesario, por ejemplo. No contaminación. Miren, los municipios están dotados de la capacidad de multar a los ciudadanos y a las empresas que tiran basura en las comunidades. No estoy diciendo que salgamos de un solo a multar a todo el mundo. Hagamos un proceso de limpieza, pero al mismo tiempo hay que decirle a la comunidad: miren, si ustedes siguen ensuciando, ustedes van a tener que pagar la limpieza de la misma, porque ahí es donde está el riesgo. Ordenanzas municipales, por ejemplo, una de las medidas no estructurales que nosotros estamos recomendando en uno de esos municipios tiene que ver con hacer una ordenanza para limitar cierto tipo de construcciones, porque si no, esas construcciones van a verse inundadas. Hay una región también que estamos trabajando en Honduras, por ejemplo, que siempre se inunda. Es una sección del río Choluteca, desde salida al Golfo de Fonseca, que siempre inunda, siempre. Las medidas estructurales que hay que hacer ahí son absolutamente caras. Hay que hacer unos diques gigantescos, hay que hacer drenaje del río, que es un río grande, es un río bastante importante. Hay que hacer unos canales de alivio, y eso la municipalidad no tiene las condiciones económicas de hacerlas. Va a necesitar apoyos de terceros. Entonces, como parte de las medidas
no estructurales que les estamos sugiriendo, por ejemplo, son ordenanzas que vengan a limitar el tipo de construcciones. Entonces, miren, ustedes van a seguir viviendo en esa zona que se inunda todos los años. Sí, no podemos irnos de aquí. Ok, entonces a partir de ahora, todas las construcciones tienen que ser hechas sobre, por ejemplo, pilotes hacia 1,5 metros de altura. Así acaban de hacer el nuevo centro de salud de esa comunidad. ¿Por qué? Porque todos los años el centro de salud se inunda. La comunidad, por ejemplo, el colegio de la comunidad, lo mismo, todos los años se inunda. Entonces, a partir de estos códigos, poder empezar que poco a poco las nuevas construcciones o las ampliaciones que vaya haciendo la gente en sus casas, pues tomen en cuenta un criterio como si usted va a solicitar un permiso, el permiso tiene que decirle, señores, usted tiene que hacer una altura de 1,5 metros, si no se les va a inundar la casa. En fin, como podrán ver, las medidas que son de orden no estructural tienen que ver con la gestión del territorio y la forma en que nosotros adoptamos decisiones dentro de los municipios. Entonces, esos son en grandes rasgos los dos tipos de medidas. Pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Bueno, para eso la metodología se trabaja de la siguiente forma. La metodología tiene 8 grandes pasos de trabajo. Ustedes van a ver que los consultores aquí se han sobre todo enfocado en la implementación de algunos pasos en concreto, que son los que ellos asumían. Sin embargo, el proceso es un proceso bastante amplio. Entonces, primero se arranca con un análisis de la vulnerabilidad y del riesgo presente en el municipio. ¿Qué es eso? Es estudiar justamente cuáles son los riesgos presentes en el municipio, qué tipo de fenómenos están presentes hoy día en el municipio. Es lo que les decía al principio, es analizar el riesgo presente, pero también buscar a través de la información que están generando los institutos nacionales e internacionales de cuáles son los escenarios que va a estar enfrentando ese municipio en 10, 15 o 20 años. Es decir, empezar a integrar la variable prospectiva de los escenarios climáticos a futuro. Esos elementos son necesarios hacerlos dentro de ese primer paso. Y aquí lo que tenemos que generar entonces es un informe de vulnerabilidad y riesgo presente y futuro en el municipio. Ese informe puede ser elaborado por las unidades de ambiente, por ejemplo, si tienen el personal capacitado, o eventualmente también puede ser construido a través del apoyo de especialistas en ambiente que se puedan conseguir en los distintos regiones del país. El producto que tenemos que generar ahí sobre todo tiene que estar enfocado a la obra que buscamos. Por ejemplo, en el caso del muelle en La Libertad, parte del estudio que nosotros teníamos que hacer, o el énfasis, mejor dicho, el énfasis del estudio que teníamos que hacer era sobre cuál es la vulnerabilidad y riesgo que tiene en este momento el muelle de La Libertad y qué nos dicen los escenarios de cambio climático a futuro para el muelle. Si se fijan, es un estudio muy focalizado a la obra concreta que estamos queriendo blindar. Por ejemplo, ustedes están haciendo un proyecto que quieren construir una nueva escuela en una comunidad. Entonces, todavía no tienen el terreno. Ah, muy bien. Entonces, parte de lo que ustedes deberían hacer en este paso 1 es estudiar en la zona de la comunidad qué tipo de riesgos hay, dónde hay el riesgo de deslizamiento o hay riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces, si hay riesgo de deslizamiento, muy probablemente el terreno que estamos buscando tenemos que buscar que sea con ciertas condiciones de altura, por ejemplo, o de ubicación que no vaya a estar expuesto a ese riesgo de deslizamiento. Entonces, como ven, esto se hace sobre todo enfocado a la obra en concreto. Ahorita vamos a ver los casos que lo hemos hecho en los distintos países. El segundo paso ya tiene que ver con el análisis de la obra concreta que vamos a hacer. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, el muelle en La Libertad. ¿Qué tiene ahorita el muelle? ¿Qué condiciones de infraestructura tiene? ¿Cómo es su emplazamiento, por ejemplo? ¿Dónde está su ubicación? ¿Bajo qué materiales fue construido? ¿Hace cuánto fue construido? ¿Qué diseño se usó? ¿Qué capacidad de resistencia tiene ahorita? ¿Qué uso se le está dando ahorita? ¿Es el mismo uso para el cual fue diseñado hace 40 años? ¿O no? ¿O hace 50? ¿O hace 60? Entonces, como se puede ver, ya aquí es un estudio muy desde la perspectiva ingenieril de la obra que ya está presente o de la obra que queremos diseñar. Vamos a hacer la escuela, entonces, ¿qué implica esa escuela? ¿Cuántas aulas va a tener? ¿Cuál va a ser su batería, digamos, de inodoros? ¿Qué altos edificios de función administrativa va a tener?
cuánta es la capacidad que quiere hacerse, y con base en eso, y entonces si el estudio de vulnerabilidad y riesgo, ¿qué tipo de diseño necesitamos? ¿Tenemos riesgo de inundación? Sí, eso es una comunidad que siempre tiene riesgo de inundación. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una escuela en elevado, o con algunas medidas de mitigación en el diseño para que no se nos inunde, porque si no, esa escuela se nos va a inundar. ¿Y cuánto cuesta el mobiliario de la escuela? ¿Cuánto cuesta tener una escuela cerrada? ¿Cuántos días pierden nuestros estudiantes por las escuelas cerradas? Pues no podemos estar diseñando escuelas, por ejemplo, sin estas medidas, y por ende ese diseño tiene que ver tanto con el diseño de una obra nueva como el estudio de la obra ya presente, dependiendo del caso de lo que queremos brindar. El paso 3 tiene que ver con cuál es la capacidad del municipio de gestión y cuáles son sobre todo su capacidad de gestión de cara a la gestión integral del riesgo. Y esto tiene que ver mucho con un proceso de autoevaluación, de conocerse. ¿Por qué es necesario este paso? ¿Qué sucede si en el Muelle de la Libertad nosotros les proponemos a ellos algo que trasciende por completo las capacidades de gestión del municipio? ¿Va a poder el municipio implementarlo? No. Entonces, tenemos que estudiar cuáles son las condiciones del municipio. ¿Desde qué dimensiones? Por ejemplo, ¿cómo está la gestión financiera del municipio? Y cuando hablamos de gestión financiera, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Cuántos son los ingresos anuales, por ejemplo? ¿Cuántos son los gastos anuales? Tenemos que estudiar cómo se compone las finanzas municipales, es decir, cuáles son los recursos desde los cuales se alimenta el municipio. ¿Depende mucho de las transacciones del Estado o depende más de sus impuestos? Bueno, si es un municipio que ha saneado muy bien sus impuestos municipales y los cobra al día, pues un municipio que va a tener mejores condiciones de tener sus propios recursos para darle mantenimiento a las obras o para implementar ese tipo de metodologías. Pero también tiene que ver cuentan con oficinas ambientales, con personal ambiental, con personal capacitado en materia de riesgo. Los comités locales de riesgo están activos o no están activos, trabajan o no trabajan, tienen planes de riesgo, tienen políticas de gestión integral de riesgo o no tienen nada de esto. ¿Por qué? Porque también es importante conocer la capacidad misma del municipio para llevar a cabo procesos, por ejemplo, ambientales o también procesos de gestión integral del riesgo. Ok, entonces si ustedes se fijan, los primeros 3 pasos son estudios concretos: estudios sobre vulnerabilidad y riesgo, estudios sobre la obra y su emplazamiento, y estudios sobre las capacidades del municipio. Entonces el paso 4 reside en la necesidad de integrar esos 3 estudios en un análisis de las opciones de blindaje necesarias. Es decir, necesitamos los 3 tipos de estudios para sentarnos y decir qué tipo de blindaje se tiene que hacer. ¿Se pueden hacer o no se pueden hacer? ¿Qué costos y beneficios tienen? Es decir, hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Por la inversión extra que tiene que hacer el municipio, ¿cuánto estamos asegurando que podemos reducir el riesgo? Y por ende, ¿cuánto podemos calcular de que esa obra de infraestructura pueda rendir más en el plazo? Pero también hacemos un análisis de qué sucede si no se adopta ninguna medida. ¿A qué estamos expuestos si no se realiza ninguna medida? Y ya existen las metodologías y la información necesaria para llevar ese tipo de análisis. Entonces, en este paso, lo que básicamente estamos haciendo es integrando los resultados de los 3 pasos anteriores en el diseño de un, véanlo así, de un conjunto de alternativas de blindaje. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Va a depender de lo que nos digan los estudios, pero también de la capacidad del municipio de llevar o implementar las medidas de blindaje recomendadas. Pero ojo, las medidas de blindaje van a ser, véanlo así, como un combo. Vamos a tener medidas que son estructurales, es decir, hay que hacer ciertas obras de mitigación, pero también van a ser no estructurales, y eso tiene que ver con, hay que mejorar la gestión del municipio en A, en B o en C, hay que hacer ordenamiento territorial, o hay que hacer zonificación de riesgo por específico para esta parte, hay que adoptar alguna medida o alguna ordenanza, o en el plan de actividades, por ejemplo, de los planteles de trabajo de la maquinaria, se tienen que integrar acciones como por ejemplo la que les mencionábamos en la quebrada en el caso de Honduras. Es decir, las medidas son un conjunto distintivo entre medidas estructurales y medidas no estructurales. Hay un paso que también es muy importante. Cuando hablamos de obras públicas, estamos hablando de que hay empresas que intervienen,
que hay comunidades que van a verse beneficiadas o afectadas. Es decir, el municipio no toma solo las decisiones por lo que ellos consideran que es lo más conveniente, sino que se tiene que hacer con las comunidades mismas. Porque al final de cuentas son las comunidades las que les van a venir a reclamar a ustedes si algo no se hizo o se hizo mal. O les van a dar a ustedes las gracias cuando una obra de infraestructura es buena, les da los servicios que requieren y duran el tiempo. Entonces, es necesario dentro del proceso de blindaje que las alternativas, las medidas de blindaje, sean puestas en conocimiento de los actores del municipio, que pueden ser líderes comunales, asociaciones de vecinos, pueden ser cámaras empresariales o las cooperativas de productores, por ejemplo en el Muelle de la Libertad. Imagínense una medida no estructural que se adopte en el Muelle de la Libertad sin tomar en cuenta a las cooperativas de pescadores y de comercializadores de mariscos y peces. No tiene viabilidad, no tiene viabilidad. Entonces tenemos que integrarlos. Para eso el diálogo social es una herramienta clave en el proceso de que ellos conozcan cuáles son los riesgos presentes, cuáles son los riesgos futuros, por qué son esas las medidas que se están recomendando. Y entonces en el proceso de decisión se tome en cuenta sus observaciones, sus miedos, sus temores y también cuáles son sus intereses. Porque de nuevo, si al final la decisión no es la correcta, los que les van a venir a reclamar a las autoridades municipales son ellos. Entonces este paso es clave en ese sentido. Entonces, a partir de ese punto, y cuando ya se ha adoptado una decisión de cuál es el diseño que la municipalidad y con el diálogo social con los vecinos consideran las medidas que son necesarias, pues ya viene una fase de construcción de los diseños finales. ¿Qué tipos de medidas van a necesitar los diseños finales? Por ejemplo, en algunos casos se van a necesitar estudios más profundos, como estudios topográficos, hidrográficos, es decir, va a depender del tipo de obra seleccionada, puede que necesiten algunos estudios complementarios. Pero además el proceso de diseño final necesita que los ingenieros especializados en el tema pues hagan todos sus análisis y hagan sus propuestas de diseño con base en las decisiones determinadas. Es decir, el paso 6 ya constituye lo que es el diseño definitivo de las obras a adoptar, por ejemplo en el caso de las medidas estructurales, o de las políticas, las ordenanzas son los instrumentos que son necesarios llevar a cabo en el municipio. Es decir, su diseño, su preparación final para que sean finalmente sujetas a la aprobación final del municipio. En este paso 6, entonces, ya el municipio al final debería tener un producto o un conjunto de productos necesarios para que empiece a adoptar las medidas de blindaje recomendadas. Ahora, para nosotros hay un tema fundamental también que tiene que ver con que es necesario compartir la información entre nuestros municipios, pero no solamente entre nuestros municipios, sino entre nuestros países, de cómo estamos haciendo el blindaje. En la Libertad solo estamos trabajando un muelle y un puente, pero estoy seguro que ellos tienen miles más de necesidades y miles más de obras que necesitan blindar. Entonces, lo que refiere el paso 7 es que necesitamos documentar cómo se está haciendo el blindaje para cada obra, pero no solamente documentarlas, sino que tenemos que compartirlas entre nosotros. Para eso, estamos creando una plataforma virtual donde se documenta cada caso de blindaje y se sube y es compartido por los distintos funcionarios municipales. Hoy ustedes van a conocer las experiencias en Honduras y en Panamá, pero solo van a conocer una de cada uno de ellos. No las van a poder conocer todas, no nos alcanza el tiempo. Entonces, en el módulo de capacitación virtual, ahí vamos a tenerlas todas. Entonces, así el día de mañana, el municipio de Conchagua decide que va a hacer un proceso o que es necesario un proceso de blindaje para un centro de salud y puede usar de referencia el ejercicio realizado en Honduras para el hospital. ¿Qué tipo de análisis se necesitan? ¿Qué tipo de estudios? ¿Cómo se llevó a cabo? De una forma fácil de comprender. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario mejorar el conocimiento y la distribución del conocimiento de cómo se hace el blindaje entre nuestros municipios. Es decir, no queremos que se pierda el know-how de cómo se hace el blindaje en los distintos tipos de obra. Y finalmente, monitoreo y evaluación. Ya les mencionábamos a ustedes que la gran característica del cambio climático y la variabilidad climática es que nos vamos a encontrar cada vez de forma más recurrente fenómenos atípicos, fenómenos que pueden cambiar
las consideraciones que nosotros hemos determinado hoy. Entonces, parte fundamental del blindaje es hacer un monitoreo y un seguimiento a cómo las medidas adoptadas están funcionando. Si fueron suficientes, entonces perfecto, están cumpliendo su propósito, pero si no están siendo suficientes, va a haber que adoptar algunas consideraciones para mejorarlas, cambiarlas o adaptarlas a los fenómenos que nos estamos encontrando que son atípicos. Entonces, este último paso refiere a que es necesario darle seguimiento a las obras, es necesario irlas a volver a ver qué está sucediendo con ellas. Como pueden ver, la metodología hemos procurado que sea bastante sencilla, pero la clave del proceso que estamos haciendo es que al final del proyecto nosotros vamos a tener un sitio habilitado. Si se los voy a dar ahorita, todavía está en proceso de construcción, todavía no está listo, pero ese sitio va a ser blindajeclimático.org. En ese sitio vamos a tener todos los casos y vamos a tener toda la metodología explicada, ilustrada de la forma más clara y sencilla posible, para que sea de uso fácil y accesible por cada uno de los municipios de Centroamérica, no solamente los que nosotros ya estamos trabajando, sino pues la generalidad de los municipios en la región, que estamos hablando que son más de 1000 municipios en Centroamérica. Entonces vean que el esfuerzo también lo que buscamos es que se pueda hacer fácilmente replicable a través de las redes sociales y sobre todo en las páginas de la página web. Muchísimas gracias.